Empezamos a grabar la clase. ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Soy el ingeniero Martín Kipildor. Vamos a desarrollar en el día de hoy, en la primera parte, la primera media hora, lo que es un repaso de la primera unidad, teniendo en cuenta lo que son las unidades fundamentalmente de la luminotecnia y también, por supuesto, vamos a tener en cuenta lo que la primera consigna de el trabajo práctico. Así que ahora vamos a compartir, ¿sí? Vamos a compartir este repaso que vamos a tener, ¿sí? Y que nos va a permitir terminar en este repaso con el primer punto del trabajo práctico. Entonces, vamos a empezar diciendo que, por supuesto, nuestra materia prima es la luz, nuestra materia prima para analizar la iluminación en los lugares de trabajo y fundamentalmente teniendo en cuenta algo muy importante como profesionales de higiene y seguridad, es que nosotros tenemos que analizar los lugares de trabajo en el marco de la legislación vigente y teniendo en cuenta que todo nuestro objetivo, de acuerdo a lo que dice el artículo 4 de la Ley de Higiene y Seguridad, el objetivo es trabajar para que los trabajadores que están en un puesto de trabajo, en un lugar de trabajo, en una empresa, no se accidenten ni se enfermen profesionalmente. Eso es nuestro principal objetivo y lo que queremos llevar a cabo. Ahora, eso implica que vamos a tener que conocer, por supuesto, lo que es la luz. En nuestra materia vamos a tener una serie de pasos, una ruta que vamos a desarrollar, que ya hemos visto la primera parada, que es la luz con las unidades. Después, hoy veremos la legislación, lo que nos exige la ley, y también mostraremos lo que es un luxómetro como para medir la iluminación. Y así, para llegar a tener al final de la cuarta semana un trabajo para obtener la regularidad. ¿Sí? Un trabajo práctico para obtener la regularidad y es lo que queremos ir desarrollando en cada una de las clases. Y por supuesto, también analizar y ver las consignas para un trabajo final que deben presentar para obtener la aprobación de la materia. Entonces, en nuestra primera parada estamos analizando la luz como onda electromagnética, algo muy importante que la luz como onda electromagnética no necesita un medio elástico para desarrollarse, tiene propiedades muy importantes que tenemos que analizarlas de acuerdo al lugar de trabajo y que tiene características que vamos a ir conociendo a fin de poder determinar y poder dar todas las pautas para decir es un lugar de trabajo que a nivel iluminación cumple con la legislación o que no cumple. Respecto a lo que es la iluminación, sumamos cartelería y señalización, algo propio de las propiedades de la luz, porque hacen a los colores de seguridad, a la forma de la cartelería y por supuesto también con el respaldo legal de lo que se requiere en un lugar de trabajo. Entonces, nosotros hemos analizado, ¿sí? La luz como nuestra materia prima. Podemos decir que la luz blanca, entre comillas, no existe, ya que se puede descomponer en ondas electromagnéticas que pueden ir de los 380 a los 780 nanómetros aproximadamente,
y que esas ondas electromagnéticas, dentro de lo que llamamos espectro visible, donde nuestros ojos actúan como antenas, están relacionadas a los colores, ¿sí? Y entonces en esta primera parada, cuando vemos la luz, con su característica, con una característica particular de las ondas, donde relaciona la velocidad de propagación con su frecuencia y longitud de onda, vemos que la podemos analizar a la luz como nuestra materia prima desde varios aspectos y que lógicamente los tenemos que conocer para poderlos, para que esos conceptos los pueda aplicar a un lugar de trabajo. En el proceso de visión, algo muy importante, producto que están nuestros trabajadores involucrados en el proceso de visión, podemos decir que existe una fuente de luz, nosotros vamos a trabajar con fuente de luz artificial, un objeto que va a ser iluminado. Nosotros que vemos ese objeto con los ojos son nuestras antenas que van a convertir esas ondas electromagnéticas en ondas eléctricas que irán a nuestro cerebro. Todo eso llamamos el proceso de la visión. Y por lo tanto vamos a decir que nuestro proceso de visión existen exigencias de acuerdo al lugar de trabajo, establecida por la legislación y que a medida que vamos desarrollando, se van desarrollando nuevas teorías, nuevas investigaciones, van apareciendo nuevas características de la luz con un peso importante, ¿sí? Con un peso importante. Entonces, esas exigencias que están establecidas por la legislación, en la legislación para los lugares y puestos de trabajo, las podemos analizar desde los 4 factores del sistema de trabajo en un ambiente visual. Estos 4 factores nos van a permitir, lógicamente, analizar esos lugares de trabajo. Esos 4 factores nos van a permitir organizar nuestro análisis, nuestras tareas para determinar si un lugar de trabajo cumple o no, y por supuesto pensando siempre en que nuestras actividades van a ir fundamentalmente teniendo en cuenta que nosotros, como dijimos, vamos a buscar que estos trabajadores no sufran accidentes de trabajo y no sufran enfermedades profesionales. Entonces, primer punto muy importante, esos aspectos se denominan contingencias cubiertas. Entonces, brevemente, pregunta, ¿dónde están establecidas esas contingencias cubiertas? ¿Dónde están establecidas esas contingencias cubiertas? Pregunta para todos, alguien que me pueda responder. Sí, alguien que me pueda responder. Muy importante tener en cuenta que nosotros debemos trabajar con este tema y tenemos que definir claramente cuáles son las contingencias cubiertas para que nuestros trabajadores sepan, ¿no es cierto? O sea que es un punto importante que tiene que estar en el programa de Profe, capacitación. perdón. En la ley.
dar La a una ley de empresa. riesgo del trabajo. Sí, En por la, favor, la vamos escribiendo, le ah, escribamos, ¿sí? Escribamos. Ahí, así, no saturamos el audio. Vamos escribiendo, ¿sí? Tengan en cuenta que lo que tenemos que poner es Ley de Riesgo de Trabajo, artículo 6, ¿sí? Artículo 6, contingencias cubiertas. ¿Está? Importante tenerlas en cuenta porque hacen a los objetivos que tenemos nosotros, ¿no? Como profesionales de higiene y seguridad. Bueno, respecto a los profesionales de higiene y seguridad, algo que nos interesa y mucho tiene que ver dentro de la luz, los parámetros, las variables, y que lógicamente hay algunos como la iluminación o la intensidad que la podemos o buscar en las hojas de datos, hojas de seguridad que nos da el fabricante, la intensidad que la podemos calcular de acuerdo a la información que nos da, y en particular la iluminancia o la iluminación que medimos sobre el plano de trabajo, sí que medimos sobre el plano de trabajo, ¿sí? Entonces, aspecto a tener en cuenta, puse ahí puse en el, nadie me conteste nada, puse en el chat, ¿sí? Puse en el chat cómo puede ser el plano de trabajo. Nadie me contesta todavía nada, ¿sí? Dije, Verónica, que nadie me conteste todavía, ya van a tener posibilidades. Bien, ahí, no sé si pueden ver abajo una especie de encuesta, ¿sí? Una especie de encuesta. A ver, qué me contestan. Les pido que vayan contestando. Le pido que me vayan contestando. Ya Pablo puso la opción 3. ¿La están viendo? ¿La están viendo? Bueno, elijan una opción, fíjense, elijan una opción, párense en la opción y vayan eligiendo la opción que ustedes eh, creen que es la correcta. Fíjense ahí, fíjense ahí, ahí pueden contestar. Bien, quedan 9. Alfredo Borgata no me contestó, Horacio Ernesto Ambrosini tampoco, Juan Humberto Londero, espero tu respuesta, Aquiles José, espero tu respuesta, María Eugenia Romero. Bien, bien, gracias, gracias. Bien, bien, muy bien. Bueno, 3, 2, 1. Me quedan, bueno, muestro la respuesta, ahora ustedes las pueden ver.
diremos que está muy bien, no existe uno solo, está muy bien, ya que el plano de trabajo va a variar de acuerdo al puesto de trabajo, ¿correcto? El plano de trabajo va a variar de acuerdo al puesto de trabajo. Podrá ser real o virtual. Real o virtual, es decir, nuestro escritorio ahora es un plano de trabajo real. ¿Por qué? Porque puedo medir desde el piso hasta el plano propiamente dicho, puedo medir el plano de trabajo y de tal manera que ese plano de trabajo tiene una altura. Pero también tengo que decir que existen planos virtuales, es decir, en un depósito, en una playa de carga y descarga, en un depósito, no tengo un plano de trabajo real. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la legislación eh, establece un plano de trabajo importante a considerar, un plano de trabajo donde ese plano de trabajo establecido por la legislación me dice que es de 0,80 del suelo. ¿Mm? Cuando no tengo. Pero aquí viene una observación que quiero que la tengan en cuenta y es algo muy importante, una observación. La legislación me dice 0,80, yo puedo poner 0,85, puedo tener 0,90, puede variar la altura del plano de trabajo, pero debemos tener en cuenta que existen lugares con su protocolo específico donde, por ejemplo, para los depósitos de agroquímicos y fertilizantes, se mide a 1 metro del piso, ¿sí? O sea, el plano de trabajo está a la altura de 1 metro, ¿sí? Entonces, siempre tengamos en cuenta que independientemente de la legislación, puede ocurrir que ese puesto o lugar de trabajo tenga definiciones propias con otras disposiciones legales, ¿sí? A la que se tendrá que cumplir, por supuesto. Bueno, hemos dicho que la sensibilidad de nuestros ojos varía con la buena o mala iluminación, más iluminado o menos iluminado. Si la iluminación se asemeja a la luz del día, la llamaremos diurna. Si no tenemos iluminación, la llamaremos nocturna, pero básicamente diremos que la sensibilidad de nuestros ojos varía con el nivel de iluminación que tengamos. Eso aplicado a lugares donde no están iluminados de manera natural, lógicamente lo tenemos que analizar y tendremos que tenerlo en cuenta. Hemos dicho que nuestros ojos, el sistema de visión que tenemos, involucra a una fuente de luz artificial, involucra a un objeto, nuestros ojos y nuestro cerebro. Y que nuestros ojos tienen un trabajo muscular muy importante, ya que nuestros ojos permiten a través de la acomodación que nosotros podamos ver objetos de acuerdo a la distancia a la que estemos. Eso se llama acomodación y es un trabajo muscular de nuestros ojos. Y también tenemos que tener en cuenta que sí existe en nuestro sistema de visión lo que se llama la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Es cuando nuestra pupila se abre o cierra de acuerdo a la cantidad de luz. Tanto la acomodación como la adaptación forman parte también de la fisiología de la visión que tenemos. Y por lo tanto son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta cuando analizamos los lugares de trabajo,
porque en esos aspectos a considerar, yo debo tener en cuenta que al ser nuestros ojos trabajar de manera muscular, una adaptación permanente o una acomodación permanente hace que ese trabajador sufra por este trabajo muscular y por lo tanto eso le traiga dolor de cabeza, contracturas, lleva al mal humor, todo eso lleva a que ese trabajador no cumpla normas básicas de seguridad, aumenta el riesgo de accidente. Entonces, todos esos aspectos son parte del análisis y ese análisis lo tenemos que hacer nosotros en los lugares de trabajo, parándonos en los lugares de trabajo, analizando cada lugar y teniendo en cuenta que si tenemos más de un turno, puede cambiar el análisis que tengamos que hacer. ¿Sí? La luz hemos dicho que podía definirse como la composición de ondas electromagnéticas dentro de los 380, 780 nanosmetros y que la luz que emite una fuente artificial se puede descomponer o se puede componer, ¿sí? Con un prisma o con el disco de Newton, podremos en cierta manera descomponer la luz que llega a a un objeto y ahí empezamos a analizar algunas características o propiedades, ya que la fuente de luz puede emitir en todo el espectro de los 380, 780 nanómetros o puede emitir en parte del espectro. Entonces aparecen aspectos ligados a la tarea y ligados al espacio de trabajo, que van a ser exigencias, perdón, van a ser exigencias legales, ¿sí? Exigencias relacionadas al lugar de trabajo o puesto de trabajo. Dos variables iniciales que vamos a tener en cuenta. Las dos parecen muy ligadas entre sí, pero debemos tener en cuenta que actúan de manera independiente. Es decir, puedo tener un alto índice de reproducción de colores con una temperatura de color cálida o al revés, un bajo índice de reproducción de colores y una temperatura de color fría. ¿Qué nos lleva a este análisis? Bueno, a dos aspectos ligados a la fuente de luz, datos que nos va a dar el fabricante, y tiene que ver a la emisión dentro del espectro visible de esas ondas electromagnéticas. Mientras más completo sea el espectro, fíjense lo que era el espectro de una lámpara incandescente, mientras más completo es el espectro, se acerca más a 100 como índice de reproducción de colores o RA, también denominado o como lo podemos encontrar en las hojas de datos. Eso nos lleva a un detalle porque mientras el espectro sea más amplio, o sea, que mientras más ondas visibles emita la fuente, mejor van a ser los detalles y colores que veamos sobre los objetos en cuestión, los objetos iluminados. Hace a la visión
y hace a lo que a las exigencias iniciales que tenía la legislación, porque fíjense en el artículo 71 del capítulo 2, iluminación del decreto 351, aparece que dice que la composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea. La composición espectral, ¿sí? Es decir, que la ley habla del índice de reproducción de colores, ¿sí? Habla del índice de reproducción de colores. No así de la segunda variable, la temperatura de color. La temperatura de color yo la puedo determinar mirando la fuente, desde lo cálido hasta lo frío. Mirando la fuente, yo voy a poder determinar si la fuente de luz está emitiendo en temperatura fría o está emitiendo en temperatura cálida. Por más de los 6000 grados Kelvin, vamos a poder decir que esto está a nivel vehículo, ¿sí? A nivel vehículo. Y que está ligado, porque vamos a tener en cuenta este dato de la fuente de luz, porque está ligada a nuestro estado de ánimo. Es decir, las fuentes de luz que emiten con temperatura de color cálida, ¿sí? Cálida, vamos a ver que las personas que están involucradas en un sistema de iluminación cálido van a estar más relajadas que las que están trabajando con fuente de luz fría. ¿Sí? Entonces, esto hace que un trabajador esté relajado o que esté atento, que esté con toda, como decimos, las pilas puestas, va a hacer que analice el tipo de iluminación para o de acuerdo a los lugares de trabajo. Básicamente vamos a decir que para los lugares de trabajo vamos a tener una temperatura de color mayor a los 4000 grados Kelvin. ¿Por qué? Porque de esa manera tendremos trabajadores atentos a lo que sucede en su puesto de trabajo y también atentos a cómo se desarrollan las actividades en su puesto de trabajo. Muy importante y particularmente cuando tenemos puesto tenemos puesto de mucho detalle. Ejemplo, en una playa de combustible de una estación de servicio, bueno, a partir de las 20, 21 horas, el nivel de iluminación tiene que ser importante, no solo en el índice de reproducción de colores, sino la temperatura de color, por el nivel de riesgo de la actividad que desarrolla un vendedor de playa. ¿Sí? Entonces, este parámetro llamado temperatura de color es un parámetro que lo empezamos a analizar hace poco tiempo, ya le demos una idea de unos 10 años atrás, pero que tiene mucho peso a medida que van pasando los días. Y tal es así que se encontró que la temperatura de color alta, por arriba de los 5000 grados Kelvin, emite en un espectro visible ligado a los colores azules. Y esos colores están ligados directamente a nuestro reloj biológico, que es el ciclo circadiano. Por eso es importante tener en cuenta el hecho de la iluminación y la atención de acuerdo a la hora del día y de acuerdo al puesto de trabajo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que la tarea y el espacio de trabajo van a ir definiendo exigencias ligadas a la luz. ¿Sí? Entonces, fíjense que en primer lugar
como un repaso. La luz lo definimos como una onda electromagnética que tiene propiedades que se aplicarán en los lugares de trabajo, que se mide, algo muy importante, y que existe en la fuente de luz artificial un índice de reproducción de colores, una temperatura de color que inicialmente me pueden dar indicios para decir, hablar sobre la calidad de la luz. ¿Mm? La tecnología va avanzando y las lámparas incandescentes han desaparecido del mercado producto del rendimiento, o sea, flujo luminoso por potencia eléctrica consumida, indica el rendimiento. Y una lámpara incandescente necesitaba un consumo eléctrico importante para dar un nivel de iluminación, un flujo luminoso determinado. Esto llevó a que desaparezcan del mercado, ya no se fabrican más. Y en las lámparas fluorescentes, lámparas de descarga, el medio ambiente es el que se ha encargado de hacerlas desaparecer porque tenían en su interior no solo fósforo, sino también mercurio, agentes de alto riesgo para el medio ambiente. ¿Está? Bien, entonces, haciendo un repaso, un análisis de la iluminación, vamos a decir que vamos a definir algunas magnitudes. Previamente vamos a hablar de un espacio con un plano de trabajo, una altura de montaje, que es la altura del plano de trabajo a la lámpara, la altura piso-techo, que me van a poder determinar tres unidades básicas de la luz. El flujo luminoso es cuánto de la luz emitida en todas las direcciones emite esa lámpara. La intensidad luminosa, que tiene como unidad la candela, y es el flujo emitido en una determinada dirección. Y la iluminación o iluminancia es el flujo luminoso por unidad de superficie. Y en definitiva es lo que vamos a medir con el luxómetro sobre el plano de trabajo, de manera horizontal. ¿Por qué? Porque inicialmente vamos a medir sobre el plano de trabajo y podemos en nuestro análisis tener la posibilidad de medir verticalmente la luz. Pero para el trabajo, nuestra medición va a ser del tipo horizontal, ya que vamos a ver que profesiones como la fotografía miden de otra manera el flujo luminoso que llega a una fuente. Entonces, vamos a hablar de dos leyes fundamentales de la luminotecnia. Uno, la ley de inversa de los cuadrados, donde me dice que la intensidad luminosa dividido la distancia de la fuente al punto de interés, me da el nivel de iluminación en un punto de interés determinado. Si tengo una fuente de luz de 900 candelas, a 3 metros de altura me va a dar 100 lux. ¿Por qué? Porque 900 dividido 3 al cuadrado, que es 9, 900 dividido 9 me da 100. Si yo bajo 1 metro esa lámpara, me da 225 lux, es decir, estamos teniendo un nivel de iluminación más del doble, o sea, hemos ganado más del 100%, con solo corregir la altura de montaje 1 metro.
Esto me lleva, por supuesto, a una medida fundamental para mejorar la iluminación. Si yo tenía que obtener un nivel de iluminación de 200, más de 200 lux, bajando 1 metro la altura de montaje, bajando 1 metro, puedo alcanzar ese nivel de iluminación. Primera medida, algo muy importante que podemos tener en cuenta. La segunda ley del coseno del ángulo aparece cuando mi punto de interés no está en la perpendicular de la lámpara, sino está en un lugar que me permite hablar de el ángulo alfa que se forma con el cateto adyacente, que es la altura de montaje, y la hipotenusa, que es la distancia de la fuente al punto de interés. Nos quedamos con esta fórmula, ya que esta fórmula de la intensidad dividido la altura de montaje por el coseno cubo de alfa nos permite trabajar de manera muy detallada con la altura de montaje, ya que ese es un dato que aparecerá en todos los planos de arquitectura y los cortes que tenga de un determinado lugar. ¿Está? Por eso es que es la fórmula con la que vamos a trabajar. No obstante, hoy con los punteros láser se puede llegar a determinar la distancia, pero nos quedamos con una facilidad que da conocer a través de los planos de arquitectura la altura de montaje. Eso hemos hablado de la ley del coseno del ángulo, ¿sí? Que la vemos aplicada aquí y la vemos aplicada y que por supuesto aparece como cálculo si no tengo eh, si no tengo el ángulo, podré tener la altura de montaje. Fíjense, si yo no tengo el ángulo, yo con la altura de montaje y con la distancia horizontal puedo obtener a través de la tangente el ángulo alfa, ¿sí? Entonces, fíjense que son datos muy fáciles de obtener. La altura de montaje la tengo producto de que tengo los planos de arquitectura y en la distancia horizontal, que sería mi cateto opuesto, la obtengo midiendo directamente desde el punto de interés de la perpendicular a la lámpara a mi punto de interés real sobre el plano de trabajo. Fíjense que eso me permite obtener alfa. Cuando el cateto opuesto es menor al cateto adyacente, el ángulo va a ser menor a 45 grados. Si son iguales, igual a 45 grados, y si es mayor el cateto opuesto al cateto adyacente, el ángulo será mayor a 45, menor, igual o mayor. ¿Por qué este detalle? Porque muchas veces podemos hacer los cálculos con la calculadora y en vez de poner el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, lo ponemos al revés, pero con este detalle ya podemos saber perfectamente si hemos calculado alfa o hemos calculado beta. ¿Sí? Bien, entonces mi fórmula elemental nos lleva, por supuesto, al trabajo práctico, ¿sí? Trabajo práctico que tiene un primer punto que es la presentación de la empresa, ¿correcto? Un segundo punto que es justamente el análisis de un lugar muy particular. El lugar muy particular es este. Es un anexo que tiene la empresa. Fíjense que el anexo que tiene la empresa me da la altura de piso-techo, me da el plano de trabajo y me da la altura de montaje de las lámparas.
Por lo tanto, con esto ya puedo obtener la altura de montaje. Como les dije, tengo la distancia horizontal 5,50 y por lo tanto, con los datos de la altura de montaje, yo podré obtener para uno de los puntos el ángulo alfa. Pero ahora vamos a analizar solamente el punto de interés en la perpendicular. Estos son los datos que tenemos: largo, ancho, alto, portones, ventanas, colores, tipos de techo, torno, mesón, la altura del plano de trabajo y la altura a la que están las lámparas montadas desde el techo. Con estos datos yo obtengo algo muy importante: la altura de montaje, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo a la altura que tengo, de piso techo, le resto la altura a la que están colgadas las lámparas, que es 0,5, me queda 4,50 metros. Y si yo le resto el 0,85, me queda como altura de montaje 3,65, ¿correcto? O sea que ya tengo la altura de montaje, 3,65 metros. Entonces, si analizamos el primer punto del trabajo, donde me dice que determine la iluminación en el punto perpendicular a la lámpara, lo primero que hago es obtener la intensidad de gráfico. ¿Por qué? Fíjense que voy a borrar esto, tengo 1,60 más 80, 240 más 80, 320, por lo tanto esta línea de interés es 400. Por lo tanto, vamos a estimar 390 en nuestro punto de interés, 390, ahí. Y lo que hacemos, tenemos el flujo luminoso de la lámpara. Fíjense que yo les doy la hoja de datos de la lámpara y ahí saco el flujo luminoso, multiplicado la intensidad real dividido 1000, porque la intensidad real está de acuerdo a 1000 lúmenes, me da que la intensidad real es de 4095 candelas. ¿Sí? Quise decir intensidad de gráfico. ¿Por qué? Porque estos gráficos, fíjense aquí, son las candelas cada 1000 lúmenes. Y este es el gráfico de interés que me da el fabricante. ¿Está? Primer paso, consulta. ¿Cómo estamos en este cálculo rápido que vamos haciendo del punto 1 del trabajo práctico? Voy a desarrollar un par de temas más respecto a la consigna, a la primera consigna que tienen que hacer, como para cerrar este repaso de la primera clase. Pero la consulta es si cómo estamos, si me han podido seguir, si hay alguna consulta en particular, ¿sí? Si hay alguna consulta en particular, de tal manera de que podamos avanzar con este tema. Bien, ¿de dónde sale los 390? Fíjense la pregunta que me hacen. En primer lugar, hay algo muy importante, que la consigna, voy a buscar el trabajo práctico, y la consigna me dice que está en el punto 2, la consigna me dice: calcule la iluminación sobre en el torno y sobre una de las mesas ubicada al costado. Bueno, en el torno,
calcule la iluminación en el torno. O sea que yo tengo que calcular la iluminación aquí. Este es mi punto de interés. Este es mi punto. Aquí tengo que calcular. Bien, entonces, con los datos que tengo, perdón, con los datos que tengo de la curva de la lámpara, porque esta es la curva de la lámpara, el fabricante me la da esta curva, y si ustedes buscan los datos que tiene el trabajo práctico, van a encontrar la hoja de datos de la lámpara, y entonces digo, si me interesa en el torno, estoy a 0 grado. ¿Por qué? Porque es la perpendicular exactamente debajo. Aquí está mi lámpara. Mi lámpara está aquí. Entonces, donde se corta la línea del ángulo con la curva que me da el fabricante, yo estimo el valor. Y mi estimación es de 390 candelas cada 1000 lúmenes. ¿Por qué 1000? Porque las curvas están normalizadas de esa manera y vemos aquí abajo, dice candelas cada K lúmenes, o sea, cada 1000 lúmenes. Eso me lleva a que son 10.500 lúmenes sacado de la hoja de datos de la lámpara, 390 sacado de la curva, dividido 1000, porque así está definido el gráfico. Eso me permite obtener una intensidad real de 4.095 candelas. Ahora, yo tengo como dato que la intensidad real es 4.095 candelas. El ángulo es de 0 grado. ¿Por qué? Porque estoy abajo. Tengo que hacer mi curva de esta manera y por lo tanto mi punto de interés está a 0 grado. Y la altura de montaje hemos dicho que es 3,65 metros. Haciendo esos cálculos, me da que la iluminación en el punto de interés torno es de 307,43 lux. ¿Correcto? Pero resulta que la exigencia para el torno es de 600 lux. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer pasaje de término. Ahora la altura de montaje es mi dato a calcular y tengo todos los datos. El I real lo tengo para 0 grado, la iluminación es la exigida, 600, y el ángulo alfa sabemos que es 0 grado y por el tanto el coseno de 0 grado es 1 y todo es 1. Entonces yo tengo mis cálculos y digo la iluminación sobre el torno, la I real es 4.095 a 0 grado, la iluminación exigida 600, por lo tanto, de todo mi cálculo me da que la altura de montaje tiene que ser de 2,61 para obtener 600 lux en el punto de interés. ¿Correcto? Y que el actual es 3,65, por lo tanto, prácticamente tengo que bajar 1 metro, ¿sí? Para obtener 600 lux. ¿Qué les queda de este punto? ¿Sí? ¿Qué les queda a ustedes de este punto? Les queda calcular la iluminación sobre este lugar. Fíjense que tengo la distancia horizontal, tengo la altura de montaje, tengo que obtener el ángulo y nos queda este punto para cerrar mi primer consigna del trabajo práctico para regularizar. ¿Está? Bien. Ahora me voy al chat. Hemos repetido los 390 y Horacio me pregunta si cada lámpara o tipo de lámpara tiene su gráfico. Correcto, exactamente. Cada lámpara tiene su curva de distribución luminosa. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos este tema, ya tenemos cerrado este primer punto y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la legislación. ¿Por qué? Porque nuestra segunda eh,
nuestra segunda parada es la legislación. ¿Está? Nuestra segunda parada es la legislación. Y entonces, con nuestra segunda parada, la legislación, nosotros vamos a tener que analizar, por supuesto, qué exige la ley en materia no solo de iluminación, sino también cartelería y señalización. Entonces tenemos que estar muy atentos sobre las exigencias que tiene la legislación en esta área, ¿sí? Y eso nos va a llevar al punto, a la siguiente consigna, que es el punto 3, porque el punto 1 es presentación de la empresa. La siguiente consigna, que es el punto 3, y dice sobre el análisis de un lugar de trabajo en la carpintería metálica, y ahí están las exigencias que tenemos que cumplir de ahora hasta el viernes que viene. ¿Está? Bien. Entonces, en esta parada, bueno, legislación vigente, exigencias, qué vamos a auditar, cómo vamos a medir. Si somos, si trabajamos eh, con la Secretaría de Trabajo, con una RT, vamos a llegar hasta aquí. La idea de mi parte es que lleguemos y cumplamos las dos siguientes paradas, porque no solo vamos a saber si un lugar cumple o no cumple, sino vamos a poder determinar si un lugar, cómo mejorar un lugar o cómo mantener un lugar de acuerdo a lo que establece la legislación en materia de iluminación. ¿Está? Entonces, esos son los aspectos más importantes ligados a la iluminación en materia, a la legislación en materia de iluminación y, por supuesto, en materia de seguridad y prevención de accidentes. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a analizar la legislación en materia de iluminación. Fíjense que aquí algo básico que tenemos que nosotros tener, nuestros dos pilares fundamentales, la Ley de Higiene y Seguridad 19.587 del año 72 y la Ley de Riesgo de Trabajo 24.557, decretada el 13 de septiembre del año 1995 y se empezó a aplicar el 1 de julio del año 1996. Detalle a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros preparamos nuestro programa de capacitaciones anual que nos exigen, si estamos sea la empresa que sea, vamos a tener que determinar aspectos básicos como ser contingencias cubiertas, quién es mi RT, los números de emergencia, cómo actuar y demás. Así que aspectos a considerar. Bien, cuando analizamos, por supuesto, la legislación, tenemos este análisis, este cuadro, este árbol, donde me habla del Reglamento General de la Ley de Higiene y Seguridad, que es el Decreto Reglamentario 351, y después el 911, el 617, el 311 de cable, 249 de la minería, y lógicamente les comento algo, aquí empieza a haber algunos detalles. Estos dos decreto, el de la construcción primero y el de la actividad agraria después, sale uno en el 96, porque la actividad de la construcción en ese momento, y tal vez ahora también, es la actividad o era la actividad con mayor accidentabilidad o mayor nivel de siniestro. Después lo seguía la actividad agraria y por eso surgen estos dos decretos específicos. Después han venido algunos más, pero resulta que hay algunos detalles, en particular a nivel minería, que se cruzan con el 911, se cruza con el 351 y bueno, tenemos que estar atentos
para el cumplimiento legal de toda la legislación. ¿Mm? Sabemos que hay resoluciones de la superintendencia. ¿Por qué? Porque la superintendencia es la que viene actualizando la parte legal, ¿sí? Pero en materia de iluminación, capítulo 12 y anexo 4, lo único que tenemos, la resolución de la superintendencia, la 84 del año 2012, que es el protocolo de iluminación. ¿Mm? ¿Está? Entonces tenemos que estar siempre analizando, teniendo en cuenta todo, producto que cuando surgió el decreto 351 no existían los LED, y cuando surgió la resolución 84 tampoco. ¿Mm? Entonces, tenemos a nivel 351, tenemos esto, un capítulo 12 y un anexo 4, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eh, el capítulo y el anexo, y tendremos que tener en cuenta algunos detalles más. Por ejemplo, la resolución 84 del año 2012, y también tendremos que tener en cuenta la norma IRAN 10.005, primera y segunda parte, la norma IRAN 2507, la IRAN 1054 y la parte 7, sección 718 de la Asociación Electrotécnica Argentina, tipos de iluminación. ¿Por qué? Porque todos forman parte de la legislación. Me podrán decir ustedes, bueno, pero una norma IRA no es de aplicación obligatoria. No hasta que una legislación la señale específicamente. Entonces, cuando una legislación como el decreto 351 la señala específicamente, ahí nos damos cuenta que tenemos que aplicarla de manera obligatoria, ¿sí? Entonces les muestro brevemente, quiero volver a la clase, les muestro brevemente por qué tenemos que ir allí. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque resulta que este es lo que estamos viendo en pantalla, es la última parte del anexo 4 del decreto 351. Y fíjense lo que dice aquí. Lo que dice aquí es que para los valores, ¿sí? Fíjense que dice que se aplicarán los valores utilizados para la identificación de lugares y objetos, serán los establecidos por las normas IRAN 10.005. La norma IRAN 10.005 tiene que ver a colores y señales de seguridad. La norma IRAN 2507 tiene que ver a los colores de cañería y señalización. Y lo que les dije de la parte 7, sección 718, tipos de iluminación de la Asociación Electrotécnica Argentina, lo tenemos en cuenta porque el decreto 351 solo tiene un artículo que define la iluminación de emergencia. Por esa sencilla razón es que tenemos que tener en cuenta cómo vamos a ampliar esa información respecto al decreto 351. Bien, por lo pronto, en el capítulo, algo muy importante a tener en cuenta, el artículo 71 y 84 del capítulo 12. Estos son pocos artículos, por lo tanto, hay que estudiar. Hay que estudiar tanto el capítulo 12 como el anexo 4, lo tenemos que estudiar. Eh, ¿Por qué este detalle? Porque necesitamos
necesitamos considerar o tener aspectos ligados, importantes, ligados a las exigencias. Estoy buscando, ya encontré de dónde tomé la legislación que me llevó a que esté mal escrito algunos puntos. Y ahora vamos a repasar algunos temas. Bien, entonces, en primer lugar, algo muy importante que debemos tener en cuenta, algo muy importante que en mi análisis de la iluminación y cartelería y señalización tengo que estudiar el artículo 7184. Básicamente me dice que no tiene que haber efecto estroboscópico, o sea, parpadeo de lámparas. No se aconseja, salvo tareas específicas, no se aconseja que haya fuentes monocromáticas o de espectro acotado. Sí, tenemos que tener en cuenta que el espectro emitido por la lámpara tiene que ser acorde a la tarea, es decir, el índice de reproducción de colores. También tenemos que tener en cuenta que que, está establecido que tiene que existir una iluminación de emergencia cuando tiene que existir una iluminación de emergencia cuando no haya iluminación natural o las actividades de ese lugar se desarrollen de noche. Pero allí viene un tema importante. ¿Por qué? Porque resulta que la autoridad de aplicación, básicamente, bomberos bomberos va a exigir que haya iluminación eh, en los distintos lugares de trabajo, aun cuando se trabaje de noche, de día exclusivamente. Bien, fíjense, vamos a ir viendo rápidamente algunos detalles. Hemos hablado que la composición espectral no es otra cosa que el índice de reproducción de colores. Tenemos que tener en cuenta que he saltado demasiado, perdón, me fui un par de capítulos. Bien, tenemos que tener en cuenta la uniformidad. Fíjense por qué aparece la uniformidad. La uniformidad es un cálculo que se hace, lo vamos a ver enseguida, y tiene que ver a que la ley cuida que no haya efecto luz-sombra y que por lo tanto el trabajador no sufra la adaptación permanente, ¿sí? Y también tiene en cuenta, por supuesto, la acomodación, pero la adaptación permanente, la legislación la cuida y por eso hay que calcular la uniformidad. Es decir, que no existe en el lugar claros oscuros que obliguen al trabajador a una adaptación permanente y eso tiene que ver al cansancio visual y tiene que ver al cansancio visual y a las exigencias propias del lugar. Fíjense que habla de la iluminancia, o sea, los niveles de iluminación, que lo vamos a ver en el anexo 4, las relaciones de iluminancia en el anexo 4 y la uniformidad en el anexo 4. ¿Qué tiene que ver? Estos tres artículos están ligados, producto de que las luminancias son las exigencias de iluminación de acuerdo al lugar o puesto de trabajo. Las relaciones significa que la ley establece cuando hay iluminación
general e iluminación localizada cuando tengo una y otra y la cantidad de luz que tiene que haber en una y otro lugar de trabajo. Y la uniformidad para que no haya claros oscuros. Fíjense que el artículo 76 es el único que habla de iluminación de emergencia y dice que tendré que medirlo a 40 lux a 80 centímetros del suelo. Algo que se está exigiendo ahora y que requiere una medición adicional tomada en momentos de menor iluminación. Me habla de los colores de seguridad, el artículo 77, algo que vamos a ver en la norma IRAN 10005. Y también me habla de la señalización que tiene que ver con franjas de colores, preferentemente amarillas de 10 centímetros de ancho, pero volviendo al tema que existen eh, disposiciones específicas para ciertos lugares de trabajo, entonces les puedo decir que en depósitos de garrafa de gas envasado, las franjas tienen que ser de 10 centímetros, pero pueden ser blancas o grises, no amarillas. Está establecido una disposición de Secretaría de Energía de la Nación. Sí, se tendrá que colocar cartelería y señalización, salidas de emergencia, flechas, sí, ahí tiene que haber sobre las partes de máquina colores que determinen el nivel de riesgo de las máquinas, las cañerías deben ser pintadas y debe haber, por supuesto, un mantenimiento de toda la cartelería y señalización. Bien, básicamente esto me está exigiendo el capítulo 12. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos la legislación en un determinado lugar, tenemos que aplicar también el artículo 71 al 84. Norma IRAN 10005, primera y segunda parte, básicamente me define la cartelería diciendo que va a llamar la atención, ¿sí? Donde haya riesgos, o me va a brindar información que haga, que lleven a minimizar los riesgos o que lleven a un trabajador a la salida de lugares debido a una emergencia. Vamos a determinar colores de seguridad, símbolos de seguridad, señal de seguridad y señal suplementaria. Fíjense, colores de seguridad. Básicamente vamos a hablar del rojo, que lo ligamos el rojo, que lo ligamos a la prohibición, el azul a la obligatoriedad, el amarillo a la precaución, prevención y señales de información básicamente verde, pero también podemos encontrar cartelería roja como cuando hay matafuegos, ¿sí? Fíjense que los colores el cartel de prohibición es un anillo rojo con una banda roja que va de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, 45 grados. El color de obligatoriedad es azul, pero la cartelería está el símbolo de color blanco, igual que el texto, y precaución, prevención amarillo con señal, con borde de triángulo negro y símbolo en negro. Aspecto a considerar que me llevan a la posibilidad de crear mis propios carteles de seguridad, mis propios carteles. Por supuesto, el rojo ligado a paradas de emergencia, lo vemos en estaciones de servicio, donde tenemos que en las estaciones de GNC, el cartel de parada de emergencia me para toda la estación de servicio, excepto la iluminación.
y en las estaciones de combustible líquido me para solamente el surtidor donde accioné esta parada de emergencia. El amarillo ligado a la atención, pero también ligado a los escalones, a llamar la atención, a las sendas peatonales, lugares de riesgo en las máquinas. Algo muy importante, fíjense que se usa el amarillo o el amarillo y negro, ¿sí? Aspectos que podemos considerar de acuerdo al lugar de trabajo o ya normativa interna que tenga la empresa, pero siempre ligado a los mismos colores. Verde, señal segura, primeros auxilios, botiquín, lavaojos, salida de emergencia, teléfonos de emergencia. Azul, obligatoriedad. Todo esto ligado a la norma IRAN 10005, primera parte. Y segunda parte, porque la norma IRAN 2507 está ligado a lo que son cañerías. Por supuesto que aquí vamos a encontrar algunos detalles, como por ejemplo, que el de electricidad todavía se mantiene en negro cuando teníamos cañerías metálicas para la electricidad. Hoy en día la cañería de PVC es plástica o un gris muy claro, pero ya no tengo que considerar el negro. Puedo tener amarillo para combustibles líquidos y gases, sin embargo, tengo que tener en cuenta que el amarillo para combustibles líquidos y gases, si estoy trabajando en una empresa de combustible y puedo tener gas, es un gasoducto, puedo llevar petróleo, puedo llevar gasoil, puedo llevar nafta, entonces hay que determinar cuál va a ser el color amarillo y con qué variantes para cada uno. Azul aire comprimido, vacío castaño, agua fría verde, aquí pasa algo también semejante, por ejemplo, los frigoríficos pueden llegar a tener dos aguas calientes porque tienen una de 40 a 45 grados y otra de 60 grados, ¿no? Más o menos aproximadamente, entonces tengo que tener en cuenta esos detalles. Normas internas dentro de los colores de seguridad me van a determinar muy bien, vamos a poder avanzar muy bien con esto de la cartelería y señalización. Ahora, ¿qué me dice el anexo 4 del decreto 351? Bueno, el anexo 4 del decreto 351, algo muy importante es que me determina cómo calcular el nivel de iluminación o intensidad medio, cómo determinar la mínima, la relación máxima de luminancia y la iluminación general y localizada, más los colores de seguridad. Pero vamos a tener en cuenta algunos aspectos importantes a considerar. En primer lugar, en primer lugar, y recordando los 4 factores de mi ambiente visual, hablábamos de la tarea. Por lo tanto, la exigencia de iluminación de la tarea, aquí vamos a poner tarea, la exigencia de iluminación estará determinada por mi análisis del anexo 4. Tarea, el análisis del anexo 4. Primer tema, la uniformidad que me exige el anexo 4 la vamos a aprender a calcular, pero teniendo en cuenta que esto está exigido a fin de que no haya claros oscuros que lleven a una exigencia visual
importante al trabajador que lo lleve a estar contracturado con dolor de cabeza y por lo tanto que aumenten los riesgos de accidente de trabajo. Tener en cuenta que ya para este momento tenemos índice de reproducción de colores, temperatura de color, vamos a tener que determinar los niveles de iluminación de una tarea. Vamos a ver que el protocolo de la resolución 84, antes que nada quiero volver a algo. Perdón. Esto me interesa mucho aclararlo. En todo lo que habla el decreto 351 con el capítulo 12 y el anexo 4, en ningún momento me habla de la cantidad de mediciones que yo tengo que hacer. En ningún momento. ¿Dónde determino la cantidad de mediciones? La determino de acuerdo a lo que me establece los cálculos que me da el protocolo de iluminación 84 del año 2012. ¿Sí? Bien. Entonces, ese protocolo me dice que tengo que sectorizar, algo muy importante que hacemos nosotros, y sectorizar significa que vamos a separar un lugar de trabajo de acuerdo a lo que se hace en ese lugar. Si es administración, tendremos en cuenta todas las tareas de administración; si es producción, toda el área de producción; si es logística, si es entrega y recepción de materiales, porque cada sector tendrá su propia exigencia. Cada sector tendrá su propia exigencia. Entonces, de acuerdo al sector o lugar de trabajo, yo voy a la tabla 1 o a la tabla 2 del anexo 4. ¿Sí? Tabla 1 y tabla 2 del anexo 4. Ahora, de la tabla 1 y tabla 2, yo voy a sacar el nivel de exigencia. De aquí voy a sacar el nivel, el E exigido o la iluminación exigida para cada lugar o puesto de trabajo, ¿correcto? El nivel exigido para cada lugar o puesto de trabajo que yo estoy analizando. Ejemplo, estoy analizando el depósito que tiene una empresa de carpintería. Bueno, tendré que analizar qué me dice la ley, y de acuerdo a lo que se realiza allí, podré decir, podré estimar algo muy importante que hacemos siempre nosotros en higiene y seguridad. Estimo con la información que tengo, digo, para este lugar la exigencia son 100 lux, 150, 200 lux. ¿Por qué? Porque la estimación es algo muy importante y yo tengo que dejar por escrito por qué determiné el nivel de iluminación de 100, 150, 200, 300 y demás. Tengan en cuenta que básicamente en una oficina se estima entre 300 y 500 lux aproximadamente, entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Bien, la resolución 84, una vez realizada la estimación de los niveles de iluminación para cada sector de trabajo, quiero que tengan en cuenta que para cada sector de trabajo yo voy a tener que determinar cuántas mediciones tengo que hacer. ¿Cuántas mediciones? Algo que no me dice ni el capítulo 12 ni el anexo 4 del decreto 351. Eso sale de la resolución 84. Para determinar el número mínimo de mediciones se toman dos pasos: paso 1 y paso 2.
Con el paso 1, yo tengo el índice de local, que me dice largo por ancho del lugar dividido altura de montaje en metros multiplicado largo más ancho. Esto me va a dar un número que tengo que siempre redondear hacia arriba. Por lo tanto, el índice local podrá ser 1, 2, 3, 4. El índice local ser 1, 2, 3, 4. 1, si el cálculo del índice local 5, 0,9, 1 va a ser 1. 2, si me da 1,2, 1,5, 1,9, 2, el índice local va a ser 2. Siempre se redondea al entero superior. 3, si yo tengo 2,1, 2,2, 2,3, 3. Y 4, cuando me da el índice local igual o mayor que 3, el valor es 4. Primer paso. Segundo paso, al índice local 1, 2, 3 o 4, le sumo 2 y lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, el índice local 1 más 2 es 3, elevado al cuadrado es 9. El índice local 2 más 2 es 4, al cuadrado es 16. 3 más 2, 5, por 5, 25. Y 4 más 2, 6, por 6, 26. Número mínimo de mediciones. Es decir, que yo tengo que, de acuerdo a mi índice de local, tengo que hacer 9 mediciones y tengo 10, 11, 12, 13, está bárbaro, sin problema. Pero si tengo 8, no cumple. Si tengo 7, no cumple. Si tengo que hacer 25 mediciones y resulta que por el lugar hice 36, está bárbaro. Pero si tenía que hacer 25 e hice 16, está mal, no cumple. ¿Está correcto? Bien. Entonces, ahora de los datos que yo tengo ancho de un lugar, alto, ancho, largo y altura de montaje, yo voy a obtener que necesito para este lugar 16 mediciones, ¿correcto? Yo tengo las 16 mediciones. Hice 16 mediciones. ¿Con qué las medí? Con un luxómetro, que si no tengo un plano de trabajo, lo mido a 80 centímetros. El luxómetro tiene que estar calibrado, mido 16 mediciones y antes que nada algo muy importante, que vuelvo, porque el luxómetro tiene que estar no solo calibrado, pero tengo que haber hecho la limpieza de lámparas, luminarias, colocar están o cambiar las lámparas quemadas. ¿Sí? Hago las 16 mediciones, en este caso, en este ejemplo, hago las 16 mediciones y obtengo la iluminación media. El promedio va a ser el promedio simple. Tengo, en este caso, en este ejemplo, tengo 6 mediciones. En este ejemplo, tengo 6 mediciones, sumo y divido por 6, me da 202. O sea que yo, por un lado, antes de empezar a medir, tenía la exigencia de ley. Ahora mido y tengo la iluminación media o el promedio aritmético de la cantidad de mediciones que haya hecho. En mi caso, tengo esto. La iluminación exigida para ese lugar era 300 y resulta que yo sumo todas las mediciones, divido por 16 y tengo 302. Es decir, que cumple. Esto significa que cumple. Cumple los niveles de iluminación exigidos por la legislación. Cumple, ¿correcto? Bien, perfecto. Ya sé que cumple el nivel de iluminación. ¿Terminó ahí? No.
ahora tengo que ver la uniformidad. Acuérdense que la uniformidad está pensada por la ley para que no haya claro oscuro y haya una sobreexigencia en el sistema visual de los trabajadores. Por lo tanto, para que la uniformidad se cumpla, se tiene que cumplir esta relación. Que la iluminación mínima medida sea mayor o igual a la iluminación media dividido 2. Exigir. Fíjense, yo tengo las 16 mediciones y obtengo que la iluminación mínima medida en el terreno con el luxómetro son 250. Fenómeno, ya tengo 250. Y resulta que la iluminación media era de 302, si no me equivoco. Por lo tanto, dividido 2, todo esto me da en 151. Por lo tanto, 250 es mayor que 151, sí, por lo tanto, la uniformidad cumple. ¿Está? La uniformidad cumple. Entonces, en un lugar de trabajo, tengo que cumplir no solo con el capítulo 12, sino también con los niveles de exigencia y los medidos y también con la uniformidad. Todo esto se coloca en un protocolo de iluminación donde vamos a tener en cuenta la hora de medición, el sector, el lugar o puesto de trabajo, si es natural, artificial o mixta. Aquí tendré que, pese a que no existe, tendré que poner si hay luz LED, tendré que escribir LED. Tengo que poner si la iluminación es general, localizada o mixta. Acuérdense que la iluminación general era la iluminación que llega a todo el plano de trabajo existente o imaginario de una misma manera. La iluminación localizada era cuando yo tenía un puesto de trabajo, por ejemplo, el torno en nuestro ejemplo, que necesita un mayor nivel de iluminación. ¿Cuánto? Y básicamente podemos decir que más de 500 ya necesitaremos una iluminación localizada. ¿Por qué existe la iluminación localizada? Porque colocar niveles de iluminación superiores a 500 para todo un lugar de trabajo va a requerir costos muy elevados de instalación, de mantenimiento y de funcionamiento. Entonces, la iluminación localizada podrá existir y la iluminación mixta cuando tengo iluminación general y localizada. El valor de uniformidad aquí puedo poner de dos maneras. En primer lugar, puedo poner sí, es decir, que se cumple, o puedo poner la relación. Un ejemplo, 200 mayor que 180, un ejemplo. O puedo poner un número que diga 0,5 para arriba si cumple. ¿Por qué? Porque si yo hago E mínimo y hago pasaje de término dividido en medio, el valor tiene que dar de 0,5 para arriba para cumplir, o si da menor a 0,5 no va a cumplir. Aquí va el valor promedio, aquí va el E medido, el E medio. Ojo, aquí va el E medio, o sea, el promedio del sector. E medio es el promedio, ¿correcto? E medio. Y aquí lo que exige la ley, 300 lux, ¿sí? Era nuestro lugar, aquí va 300, creo que era 2, y aquí puedo poner sí, o puedo poner directamente el valor que me dé, mínimo dividido medio sobre 2, esto me puede dar 0,70. ¿Está? Bien, entonces, esto es lo que exige la ley. No olvidar que lo que exige la ley
es también cartelería y señalización, cañería y demás temas que marca la exigencia que marca el capítulo 12, ¿correcto? Bien, antes que nada, tema eh, Alfredo me preguntaba cómo se mide la uniformidad. Ya hemos explicado con la fórmula que la mínima medición tiene que ser mayor o igual a la iluminación media, el promedio de todas las mediciones dividido 2. Segundo tema, Sabrina me dice, si tenemos varias lámparas a distinta altura de montaje, ¿cuál tomamos para calcular la medición mínima? La que te dé, es decir, vos vas a hacer tu grilla de mediciones, independientemente de la lámpara, vos vas a medir, Sabrina, sobre el plano de trabajo, ¿correcto? Vas a medir sobre el plano de trabajo. Por lo tanto, el, las mediciones no van a tener que ver con las mediciones, no van a tener que ver con las lámparas. Sí, cuando tengas que calcular a través del método de punto a punto con las curvas de distribución luminosa, sí podremos tener en cuenta que cada lámpara tendrá una altura y cada lámpara tendrá su curva de distribución. ¿Está? Bien, Mauricio dice, ¿cómo se puede determinar el deslumbramiento? Bueno, el deslumbramiento, existe un instrumento, dice, bueno, en realidad nosotros analizamos el deslumbramiento, lo vamos a analizar específicamente yendo al lugar de trabajo yendo al lugar de trabajo y teniendo en cuenta que en ese lugar de trabajo eh, no tiene que existir iluminación que afecte a los trabajadores. Ahora, un tema a considerar es lo siguiente, es que el deslumbramiento o la luminancia, para nosotros nos va a interesar la luminancia, si la definimos, va a ser candela sobre metros cuadrados, pero es el brillo que da una superficie y produce la luminancia, es el brillo que una superficie produce y afecta a nuestros ojos. La unidad de medida es candela por metro cuadrado, la luminancia. Analizamos de manera subjetiva los puestos de trabajo, ¿sí? Y un detalle, el análisis, si tenemos uno o dos puestos o uno o dos turnos, vamos a tener que analizar en distintos turnos. ¿Sí? Más que nada teniendo en cuenta que en todo lo que se hace producción, la producción de elementos, alimentos para consumo, ya sea humano o animal, requiere acero inoxidable y vamos a tener algunas veces que el deslumbramiento puede venir también por la mala ubicación de un puesto de trabajo, por la mala ubicación de lámparas y analizando todo el lugar. ¿Sí? Es un tema que no se mide, sino se hace un análisis en el propio lugar de trabajo. ¿Está? Bien, entonces, yendo al trabajo práctico, como para hacer estos últimos minutos nuestro análisis, yendo a nuestro trabajo práctico, vamos a decir que en nuestro trabajo práctico hay un punto 1 que se llama presentación de la empresa, ¿correcto? Un punto 1 donde tenemos que tener en cuenta todos los detalles técnicos que estamos marcando allí. Estos detalles técnicos que están en el punto 1 son para cuando analizamos
el número mínimo de mediciones, la exigencia, la iluminación general, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vamos al análisis, me dice que en este lugar tengo oficinas, tengo lugares de producción, y entonces vemos que en el punto 2 que hoy hemos analizado, en el punto 2 hemos dicho que esta empresa tiene un lugar, esta empresa tiene un anexo con las siguientes características, es decir, para este punto 2 interviene todo lo que hemos hablado sobre el torno, sobre el lugar, ¿sí? Sobre el torno, sobre el lugar, sobre el sistema de iluminación existente, lo que estuvimos haciendo hoy, ¿correcto? Lo que estuvimos haciendo hoy. La aplicación de la legislación viene a partir del punto 3, ¿sí? Donde me habla de que efectivamente tengo un sector de producción que tiene dos lámparas, y ahí están los detalles de las lámparas, un sector de administración, donde están las lámparas que están ubicadas, y aquí son las exigencias para este punto. ¿Sí? Me dice que tengo que, de acuerdo a la tabla 2, establecer los niveles de iluminación. Debemos tener en cuenta que la iluminación general, estimar en valores inferiores a los 350 lux, que debemos tener en cuenta que puede haber una iluminación localizada y tiene que haber una relación entre la iluminación general de acuerdo a la tabla 4, y que para determinar, para el sector producción y administración, tenemos que determinar si se cumple lo establecido por la resolución 84 respecto a lo que es el protocolo de iluminación. Puntos de medición que tengo y carteles de señalización y cartelería que debo colocar. Estas son las exigencias para mi punto 3, ¿no es cierto? Para mi punto 3, que sería la exigencia de esta semana hasta el viernes que viene. Ahora, cuando voy al plano del lugar, me encuentro con esto, que tengo un sector de administración, ¿no? Tengo un sector de administración, a ver si puedo, perdón, ahí volví de nuevo, tengo un sector de administración. Fíjense, este es mi sector de administración. Ese es mi sector de administración. Y ahora, mi sector de producción es este. Mi sector de producción es este. Le vamos a poner el, el color administración, producción. ¿Sí? Porque yo hablo de administración y producción. Fíjense que para administración y producción en nueva consigna, yo tengo que aplicar el protocolo 84. Tengo que primero determinar, de acuerdo a la tabla 1 y 2, y los niveles de exigencia, administración, producción. Segundo, determinar si la cantidad de mediciones cumple o no cumple. Tercero, determinar si la exigencia, si cumple con los niveles exigidos, si cumple con la uniformidad y si cumple con la cantidad de puntos de medición.
Y por último, tengo que colocar la cartelería y señalización. Fíjense que en el dibujo hay un ingreso de vehículo, por lo tanto hay que pensar que yo puedo tener eh, algún tipo de cartelería para el ingreso y egreso de vehículo. Aquí me dice tablero eléctrico, por lo tanto puedo tener un cartel determinado para tablero eléctrico. Aquí me dice que hay un extintor, aquí me dice que el ruido es mayor a 85, otro extintor más, otro tablero eléctrico, que me está faltando carteles de salida de emergencia, me está faltando iluminación de emergencia, me está faltando si tengo que poner una senda peatonal. Bueno, todo eso se puede dibujar aquí directamente. Se puede dibujar esta es una imagen, la toman a la imagen y directamente se dibuja los detalles técnicos que le pedimos en este lugar. ¿Mm? A ver, Mauricio dice, ¿cómo se puede determinar el deslumbramiento? Ya hemos hablado de ese tema. Verónica me dice, ¿no se puede dividir el sector de producción con el depósito? Te digo, Verónica, que no. Vamos a determinar una iluminación general para todo mi sector producción, una iluminación general para todo mi sector producción, incluido la parte de depósito, porque esto es parte de lo que pude ver en alguna empresa y donde estaba todo junto. Y resulta que la iluminación general para este lugar, ustedes me dirán, no, vamos a poner porque está todo, tengo producción general, tengo sector de corte, fíjense que aquí... Eh, Fíjense que aquí tengo un sector de corte, ¿no es cierto? Fíjense que aquí tengo un sector de depósito, ¿sí? Tengo la producción general que me tiene que servir para el movimiento de mercadería y tengo un lugar de armado que puede tener una iluminación localizada, este sector de armado. ¿Por qué? Porque aquí puedo a la iluminación general bajar las lámparas para el sector armado. Entonces yo aquí voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Vamos a agarrar, vamos a suponer que esto sea lámparas. Yo pongo aquí un ejemplo, ¿no? Yo pongo 3 lámparas, yo pongo otras 3 lámparas, ¿sí? Pongo otras 3 lámparas. Van a ver que es muy grande el lugar, ¿eh? No, no se asusten por los números. Y digo, bueno, para el sector armado, yo a estas para estas 2 lámparas, para el sector armado de estas 2 lámparas que le voy a poner color violeta, para este sector, yo las voy a bajar. ¿Cuánto? Bueno, de acuerdo a la exigencia para que ustedes van a estimar para el sector armado, bajamos las lámparas. ¿Está? Entonces bajaremos las lámparas y diremos, bueno, los techos tienen 6 metros, bueno, la bajo a 4. Bien, eso es parte de lo que tendremos o podemos hacer. ¿Está? Bien, entonces, tenemos la legislación, lo que pide, tenemos el trabajo establecido y tenemos la nueva consigna a considerar. ¿Está? Bien,
Preguntas, consulta que podamos tener en estos últimos minutos que tenemos, pero bueno, tenemos unos minutos importantes para aclarar lo que crean necesario de la primera parte, de la segunda parte, de la legislación. ¿Sí? Quiero mostrarles algo. Que hace a, deben 2 minutos. Profe, mientras te puedo hacer una consulta. Sí, ahora les voy a mostrar lo que dice la norma de la Asociación Electrotécnica Argentina respecto a iluminación. Algo muy interesante, pero escucho todas las consultas y dudas que necesiten aclarar. Sí, lo ideal Sí, cuando se ilumina un lugar de trabajo es que no se suma con la superposición de los gráficos, ¿no es cierto?, de la distribución de los distintos tipos de lámpara. Eso ayuda, ¿no es cierto?, a cumplir con los requeridos. No sé si me explico. O sea, no solo la altura, sino la cercanía entre lámparas. Bueno, hay un detalle muy importante respecto a la distribución que podemos hacer de lámparas y respecto a algo muy importante, tenemos que unificar criterios respecto al tipo de lámparas que tenemos. No tiene que haber tantas diferencias entre lámparas, puede haber alturas distintas, pero diferencia entre lámparas no, ya que queremos tener incluso hasta por la logística que podemos tener de apoyo, necesitamos considerar, eh, necesitamos considerar siempre un análisis detallado del lugar donde vamos a trabajar. Estamos y donde estamos trabajando. Podremos tener iluminación general, iluminación localizada, iluminación mixta, pero la idea es siempre analizar lo que sucede en el lugar. Y también no se olviden el tema del análisis particular de la normativa vigente. Ejemplo, en una sala de desposte, el desposte es el lugar donde llega una media res o una cuarta res y se sacan todos los cortes, ¿sí? Llega la media res, va pasando por un lugar, se saca, se la divide en dos, tengo cuarta res y de ahí empieza todo el trabajo para sacar el asado, el vacío, el lomo, los distintos tipos de lomo y demás. Puedo tener iluminación general, iluminación localizada, pero también recordar que en esos lugares hay exigencias particulares de iluminación establecidas por el Código Alimentario Argentino, por SENASA. Entonces, no tengo que descuidar esos puntos. ¿Está? Ese es un tema importante a considerar. Bien, entonces, algo, ahí estamos mejor. Fíjense lo que dice la Asociación Electrotécnica Argentina, algo muy interesante, porque me habla, por supuesto, de lugares de pública concurrencia, me habla de lugares particulares y específicos. Vamos a pasar rápido esto, lo voy a subir a esta presentación para que la tengan a mano. Y siempre la Asociación Electrotécnica hace un análisis especial teniendo en cuenta la Ley de Higiene y Seguridad y el Decreto 351. Aquí hace un análisis específico de la instalación eléctrica
de los servicios de emergencia, del sistema de señalización, alarmas, lucha contra el fuego, ¿sí? Hace un análisis muy particular de cada lugar y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y dentro de este análisis, ¿sí?, de los objetos, habla de los factores de ocupación, esto es cantidad de personas por metro cuadrado, y debemos tener en cuenta que este cuadro lo sacan del decreto 351, ¿sí? Del decreto 351. Aquí hay que considerar cómo se lee esto. Dice cantidad, dice X en metro cuadrado, ¿sí? Entonces, son, ejemplo, en sitios de asamblea, auditorio, sala de concierto, 1 metro cuadrado por persona. En edificios educacionales, 2 metros cuadrados por persona. En lugares de trabajo, locales, patio, terraza, 3 metros cuadrados por persona. Y así sucesivamente. En depósito, 30 metros cuadrados por persona. Es el factor de ocupación que me permite determinar cuántas personas puede haber en un determinado lugar. Este es el factor de ocupación que se estableció cuando hacíamos los cálculos en el COVID. Quiero avanzar rápidamente para este cuadro. Este cuadro es muy interesante porque resume algo muy importante del sistema de iluminación. Nosotros estamos viendo y analizando el sistema de iluminación. Tenemos el sistema de iluminación normal, que es el de la iluminación que se obtiene del sistema eléctrico público que yo tengo en todo lugar. Y el sistema de iluminación de emergencia es cuando el sistema de iluminación pública ya no está. El sistema de iluminación de emergencia puede ser dividido en dos: de seguridad o de reemplazo. El reemplazo básicamente son grupos electrógenos, equipos que van a alimentar mi red eléctrica para tener un sistema de iluminación semejante al normal, hasta que vuelva a, hasta que vuelva la iluminación, hasta que vuelva el sistema eléctrico público. Y el de seguridad se divide en evacuación o escape, zona de alto riesgo, ambiente o antipánico. Esto es muy importante porque esta parte de esta disposición me habla de algo muy amplio, amplía lo que en el decreto 351, iluminación de emergencia, está en un solo artículo. Iluminación de emergencia también está en el decreto de la construcción, el 911, pero es para obra. Terminada la obra, desaparece la iluminación de emergencia. ¿Está? Bien, básicamente le quería mostrar esto. Bien, con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Dudas o consultas, háganlas a través del foro, sino a través de los chats. Y bueno, quedamos a disposición para particularmente avanzar en los trabajos prácticos, ¿sí? Para la próxima clase haremos básicamente lo mismo. En la primera parte de la clase presentaré un resumen de lo que podría ser el trabajo práctico con su resolución, y la segunda parte hablaremos la clase que viene, lámparas luminarias y elementos auxiliares. ¿Está? Bien. Preguntas, consultas, dudas que podamos tener. Bueno, estamos espectacularmente entonces. Estamos brillantes. Bueno, desde ya muchas gracias. Hoy 20 de noviembre, estamos realmente, el día de hoy es el día
de la soberanía nacional, así que un saludo especial en este día. Y que todo lo que hace a días no laborables, feriados y demás, cambian la imagen de todo lo que una fecha de estas características puede motivar, ¿no? Así que bueno, a tenerlo en cuenta siempre. Si no hay ninguna consulta o pregunta, desde ya muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y bueno, seguimos en contacto. No hay ningún problema. Mañana para nosotros es un día de trabajo normal. Y por supuesto, a tener en cuenta cualquier duda o consulta, estaremos en contacto. ¿Sí? Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches, que anden muy bien. Chao, chao.